Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo uno y vamos a hablar sobre la generación Baby Boomers. Antes de empezar con el tema, quiero darles una pequeña definición de qué es una generación, solamente para tener un poquito más entendido eh, el tema, ¿no? Una generación es un grupo de personas que nacieron en la misma época y se desarrollan en un mismo tiempo. Y bueno, tienen que ser semejantes claramente en diferentes aspectos, ya sea en la edad, en las condiciones y preferencias. Bueno, en esta parte de condiciones y preferencias nos referimos a las modas, ¿no? A la forma de vestir o al tipo de música que se escuchaba en global en esta generación. Los valores. En la parte de los valores lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esta generación era muy comprometida ya sea con su familia y con su trabajo. Y eventos y experiencias. En esta parte de eventos y experiencias, siempre en todas las generaciones hay sucesos que se destacan dentro de ellas, ¿no? La Guerra Fría, algunos presidentes que subieron de puesto, etcétera, ¿no? En esta presentación les puse tres puntos interesantes, los cuales fueron los que destacaron en esta generación. El primero fue que en la nación de Estados Unidos, en su historia nunca se había presenciado una gran magnitud de nacimientos y la cual solamente duró 18 años. Este suceso fue lo que separó y caracterizó de la generación boomer a las siguientes generaciones. Otro tema es de que la generación boomer no solamente comprendía o engrupaba a un cierto grupo de personas en específico, sino que entiende a todo tipo de personas, ya sean negros, blancos, hispanos, hombres o mujeres, heterosexuales y gays, entre otros, ¿no? Conservadores, liberales, radicales, la clase media o la clase baja. O sea, nos referimos a que englobaba a todo tipo de personas. Todos crecieron en una sociedad donde los jóvenes o los adolescentes eran perceptibles a películas y revistas para adolescentes y el omnipresente rock and roll. Este último se caracterizó o tuvo su gran auge en estas épocas de la generación boomer. El siguiente tema es la pregunta: ¿qué aporta esta generación con relación a otros trabajadores? Aquí estamos hablando sobre cómo interactúan o cómo se desarrollan las personas que se encuentran con los baby boomers en el campo laboral. El principal punto es de que Buenas tardes, compañeros. Profesora, voy a hablarles de la generación Baby Boomer. Esta generación fue muy impactante para la sociedad, ya que en el auge de esta generación hubo muchos movimientos sociales y muchas crisis, como el movimiento del 68 en nuestro país, la Revolución Cubana y el movimiento hippie. También hay dos tipos de baby boomers que vamos a decir más adelante. Los primeros nacieron de 1946 a 1964. Además de las revueltas sociales, los movimientos que ellos vivieron, también tenían un ideal de libertad y de libre expresión en contracultura con la generación anterior a ellos, que era la generación del silencio, donde predominaba ser más conservador, más serio. Ellos ya en los 60 ya eran jóvenes que seguían algunas teorías sociales y políticas que cambiaron también la manera de ver al mundo. Esta generación se dio en Estados Unidos. En febrero de 1946 fue cuando empezó la explosión de nacimientos. 206.387 nacieron únicamente en febrero. En mayo, 233.452 y en junio, 242.302. Durante todo el año hubo aumentos en cada mes de nacimientos. 3.4 millones de bebés nacían cada 9 segundos. En este mapa les voy a mostrar el incremento de natalidad
de 1945 a 1947, donde el color azul cielo muestra el porcentaje que va aumentando por cada estado. El color amarillo es el porcentaje medio y el color morado es donde más aumentos hubo de nacimientos. En Ohio hubo el 45%, en Oregon el 47% y en New Hampshire 49%. Aquí podemos ver que la base de estos nacimientos también fue de parte de México a Estados Unidos, porque aquí ya había el fenómeno de migración. Entonces había muchos chicanos, como niños que nacieron y crecieron allá. En general, 2.735.456 nacimientos que hubo en 1945 se cambió a 3 millones, aumentó más bien, 3.699.940. Bueno, a mí me tocó el tema sobre los impactos de la generación baby boomers y en este aspecto vamos a abarcar dos contenidos, los que son los contextos nacionales y los contextos internacionales. Bueno, los contextos nacionales fueron que en esos tiempos en México gobernaban Gustavo Díaz Ordaz y Adolfo López Mateos, fueron uno de los principales presidentes que abarcaron dentro de esa generación. Y otro punto importante fue sobre las revueltas estudiantiles. Las respuestas estudiantiles fueron importantes en México, ya que abarcaron sobre la matanza de Tlatelolco, la que ocurrió en el 68. Y en el ámbito artístico estaban de moda en esos tiempos los actores como Cantinflas, María Félix y Pedro Armendáriz. Y en la música eran importantes Javier Solís y fueron los que tuvieron mayor influencia en ese aspecto. Bueno, en los contextos internacionales, Fidel Castro llegaba a la presidencia en Cuba, al poder, fue algo de la importancia en el contexto internacional. Y en Estados Unidos, John F. Kennedy fue asesinado en esos tiempos. Y ocurre la guerra de Vietnam en esos mismos tiempos cuando asesinan a John F. Kennedy, fue cuando se desata la guerra de Vietnam. Y por último, la cultura pop, destacaban Elvis Presley y The Beatles y The Doors. Esos eran los que destacaban de esta generación en esos tiempos y dentro del contexto de la música. Y en la actuación estaba en su mero auge Marilyn Monroe. Vamos a hablar de las características generales de los baby boomers y bueno, nada más quiero enfatizar que bueno, los baby boomers son una generación que está muy conectada con la tecnología, son más influyentes en el uso de las plataformas tradicionales cuando son usuarios baby boomers mucho más jóvenes. También, bueno, recuerden que el 40% de estos consumidores, que son los baby boomers, son pues muy activos en las plataformas tradicionales para sus actividades, es decir, ellos aceptan la evolución de los medios online y llegan a complementarlos en sus hábitos de consumo o en su vida diaria. En realidad los baby boomers declararon que tanto la música como los programas de radio son los contenidos que más ocupan en su día a día dentro de una red social o de una plataforma digital. También se caracterizan por estar conscientes de que van a envejecer dignamente debido a que ellos cuidan de su salud, de su economía, son bastante optimistas, se ejercitan, cuidan su salud, su apariencia física y tienen muchos deseos por vivir. Son capaces de tomar decisiones propias de formas independientes y de llevar una vida social bastante activa a pesar de la edad que tengan. También otra de las características importantes de los baby boomers es que son una generación puente.
por estar insertada entre la generación que les antecede a todo lo que era regido y pegado por la moralidad, y también se consideran aún jóvenes, ya que se les da un valor desenfrenado en algunas reglas heredadas y consideradas rigurosas, es decir, son bastante libres y bastante open minds. También tienen, bueno, en este caso los baby boomers también tienen sus obligaciones familiares muy rigurosas. Esto quiere decir que, bueno, también ellos se enfocan muchísimo en la parte familiar, pero son bastante tradicionales en la forma de la educación y, bueno, también en otras cuestiones. Algo muy importante también que debemos de saber de los baby boomers es que ellos se esmeran por prepararse cada día más, tienen hijos relativamente más grandes que ya son universitarios, se vive en casa, de los cuales hay que encargarse de los gastos pues económicos laborales, perdón, los gastos económicos de casa, por lo tanto pues bueno, ellos son bastante preocupados y bastante enfocados a sus cuestiones personales. También en la parte de la tecnología la dominan bastante bien, es decir, tienen la misma situación laboral del entorno que les exige estar muy activos todavía y más en las plataformas de las redes sociales. Bueno, la conclusión es que, bueno, ellos invierten más dinero, les agrada más la calidad, no importa el tiempo que tarden en hacer sus compras o que les cueste un poco más, pero ellos, bueno, a ellos generalmente les gusta la calidad. Se guían por recomendaciones, desean ser bien atendidos siempre que van a algún restaurante o algún hotel o algún tipo de establecimiento que preste algún servicio, y también les encantan las ofertas atractivas. En la parte de compras ellos se traducen en diversión, literalmente les encanta salir a divertirse, a comer a un restaurante, son bastante despreocupados en esa cuestión y ellos pues se sienten mejor haciendo compras inteligentes que compras no inteligentes, sino que no le dejarán nada como tal de beneficio. Esta es la parte de las características generales de los baby boomers y pues bueno, prácticamente sería todo. Hola, yo soy Elsa Hernández y continuaré hablándoles del tema expectativas laborales y personales, motivaciones y miedos de esta generación. Los viejos jóvenes menciona la autora María M. Malabé en su libro. Hablaremos acerca de las expectativas laborales de esta generación. Unas de ellas son mantenerse en los altos niveles jerárquicos de las organizaciones, jubilarse después de los 66 años, jubilarse gradualmente, trabajar en una organización con buen ambiente laboral, horarios flexibles y parciales que les permitan sumar otras actividades a su vida diaria, además de la laboral. Trabajar en una organización que les permita transferir su experiencia y habilidades. Distribución justa del trabajo entre los colaboradores. Trabajar en una organización donde sean reconocidos como empleados de toda la vida. Y bien, recordemos que algunos miembros de esta generación ya están en el retiro y otros están al final de su carrera laboral. Entonces, les interesa una organización que los recontrate o que les permita flexibilizar sus horarios para poder combinar sus actividades, ya sea emprendiendo un nuevo negocio o ayudando en el cuidado familiar, y poderlos combinar con su vida laboral también. Y les interesa un buen ambiente de trabajo, les interesa que la carga de trabajo sea dividida de manera justa, que no se les cargue a ellos por ser los de mayor experiencia y habilidades dentro de la organización. Bien, ahora pasaremos a las motivaciones. Dentro de las motivaciones encontramos que los motiva a poder seguir aportando a las organizaciones y a la sociedad en la que se desenvuelven, así como a su familia. Poder disfrutar de los frutos que te da una vida de esfuerzo y trabajo. Poder ser recontratados. Ya mencionamos que los que están en el retiro les interesa poder volver a la vida laboral de forma parcial para aportar en proyectos específicos. También les motiva que la sociedad y las organizaciones los reconozcan por su saber y experiencia. Les motiva poder aprender nuevas habilidades, contrario a lo que pensamos que es una generación cerrada. Ellos están muy abiertos a aprender sobre tecnología, a aprender sobre nuevas herramientas.
Bien, ahora vamos a pasar a los miedos. Los miedos son los que tendría cualquier humano a cualquier etapa de su vida, ¿no? Esto es ser excluidos y aquí en